Japón es uno de los pocos lugares donde el terror no se presenta como algo externo. Las leyendas japonesas rara vez hablan de monstruos que atacan al azar. Hablan de personas como tú y como yo, que cruzaron límites que nunca deberían haber pasado, ya sea por castigo, por culpa o simplemente porque algo, en algún momento, decidió usarlas como recipiente. Las historias que escucharás hoy no fueron creadas para asustar a niños. Fueron transmitidas como advertencias durante largas generaciones, como explicaciones incómodas para sucesos que nadie supo cómo justificar. Y una de las más antiguas comienza con una imagen imposible, pero inquietantemente familiar. La criatura de cuello largo. Durante el día, una Rokurokubi es indistinguible de cualquier otra mujer. Camina, habla, sonríe. Puede ser cualquier mujer que te cruzarías por la calle un día como este. Podría ser tu vecina, o quizás incluso tu propia esposa. Se podría decir que a simple vista no hay marcas, no hay deformidades, nada que advierta de lo que podría ocurrir después. El cambio sucede solo por la noche, cuando el cuerpo duerme. Pero la maldición despierta. El cuello comienza a estirarse lentamente, no de forma violenta, no con dolor visible, será como si este fuera goma, elevando la cabeza por encima del cuerpo inmóvil. Lo peor no es solo el movimiento, es el propósito. La cabeza no vaga sin rumbo, observa, y mientras duermes, recorre habitaciones, se inclina sobre otros durmientes, se detiene a centímetros de los rostros, se limita a mirar, murmura o se alimenta de pequeñas criaturas. Existe un detalle que se repite en casi todos los relatos. La persona no recuerda nada al despertar. La Rokurokubi no es consciente de lo que es. No sabe que su cuello recorrió la casa. No sabe que alguien la vio. No se habla de un monstruo externo. Se habla de lo que una persona puede convertirse sin saberlo. En textos antiguos se decía que la Rokurokubi era el castigo por romper votos religiosos, por engañar, por vivir una vida falsa. No es una transformación voluntaria, se trata de una consecuencia, ya que algunos afirman que, si alguien logra mover el cuerpo mientras la cabeza está lejos, el cuello no puede volver a su lugar. La criatura muere. Por eso muchas Rokurokubi, que ya saben lo que son, aprenden a esconderse. Lo que hace que la Rokurokubi resulte tan inquietante no es el cuello imposible, es el contraste. De día, la criatura puede compartir comida contigo, reír, conversar. No muestra signos de agresividad, no parece peligrosa, y eso rompe una regla básica del terror occidental. Aquí el monstruo no se reconoce a simple vista. La leyenda transmite una idea incómoda. El peligro puede dormir bajo tu mismo techo, sin saberlo. Aunque muchos creen que estas historias pertenecen al pasado, en foros japoneses modernos y recopilaciones urbanas siguen apareciendo relatos inquietantes similares. Personas que afirman haber visto sombras alargadas saliendo de habitaciones por la noche, cabezas que se mueven demasiado alto para pertenecer a un cuerpo. Lo curioso es que estos testimonios no suelen describir ataques, describen presencia, como si algo se limitara a comprobar quién está ahí. En algunos casos, los testigos aseguran que, al encender la luz, todo vuelve a la normalidad. La persona observada despierta, no recuerda nada, niega haberse levantado, y ahí surge la pregunta que mantiene viva la leyenda. Si alguien puede convertirse en algo así sin saberlo, ¿cómo sabrías que no eres tú? Hitobashira, el sacrificio humano del castillo Maruoka. A diferencia de muchas leyendas japonesas, Hitobashira no nace del mito, nace de la ingeniería. Durante siglos, en Japón existió la creencia de que en ciertas construcciones, puentes, castillos, diques, no podían sostenerse solo con madera y piedra. Necesitaban algo más, un pilar humano. La práctica de Hitobashira consistía en enterrar viva a una persona dentro de los cimientos de una construcción, con la creencia de que su espíritu protegería la estructura de desastres naturales, enemigos o colapsos. No era un castigo, no era una ejecución pública, era un sacrificio funcional. Y uno de los casos más conocidos está ligado a un castillo real, que aún existe hoy, el castillo Maruoka. El problema del castillo, durante su construcción, a finales del siglo XVI, el castillo Maruoka presentaba un problema persistente. Cada vez que levantaba los muros principales, estos se derrumbaban.
No importaba la técnica, no importaba el material. La estructura no se sostenía. Según los registros y relatos transmitidos en la región, los constructores llegaron a una conclusión inquietante. El castillo exigía un Hito Bashira, una vida a cambio de estabilidad. La elección, la víctima fue una mujer conocida como Oshizu. Era pobre, tenía hijos, y según los relatos, aceptó el sacrificio bajo una condición: que uno de los hijos fuera nombrado samurái y que su linaje fuera protegido. Oshizu fue enterrada viva en los cimientos del castillo. Después de su muerte, la construcción finalmente se mantuvo firme. El castillo se completó, pero la promesa nunca se cumplió. Sus hijos no fueron protegidos. El acuerdo fue olvidado. Y ahí es donde el relato deja de ser histórico y se vuelve inquietante. Se dice que tras la finalización del castillo, algo comenzó a ocurrir cada primavera. Las lluvias se volvían intensas, el foso se desbordaba, las inundaciones eran constantes. Los habitantes comenzaron a decir que era el espíritu de Oshizu. No atacaba, no aparecía como una figura visible, se manifestaba como agua, como una forma silenciosa de recordar al castillo la promesa rota. Durante años se realizaron rituales para calmar su espíritu, y aunque el castillo sigue en pie hasta el día de hoy, la leyenda persiste, porque plantea una pregunta incómoda. Si una estructura necesita una vida para mantenerse, ¿qué más está sosteniendo? Pero esta historia no termina aquí, porque el caso de Maruoka no es solo un sacrificio antiguo, es el comienzo de algo más perturbador, la idea de que ciertos lugares absorben el sufrimiento y no lo devuelven jamás. El caso de Oshizu no fue una excepción. Eso es lo verdaderamente inquietante. En la mentalidad de la época, la tierra no era inerte, tenía voluntad, y cuando esa voluntad se ponía, había que negociar. A diferencia de otros sacrificios, rituales, el Hito Bashira nunca busca complacer a un dios. Buscaba atar a un espíritu al lugar. La víctima no era liberada, no ascendía, no descansaba, quedaba atrapada. Se creía que el alma, al morir en terror y desesperación, se aferraría a la estructura para evitar que colapsara. No por lealtad, por resentimiento. En el castillo de Maruoka, además de las inundaciones, se reportan sueños recurrentes entre los guardias. Sueños donde alguien golpea desde dentro de los muros, no pidiendo ayuda, reclamando algo. El Hitoshibara revela algo profundo sobre el miedo humano. Cuando una estructura se mantiene en pie durante siglos, nadie cuestiona su origen. Pero si se acepta la idea de que una vida fue usada como cimiento, entonces el edificio deja de ser neutral, se convierte en un contenedor de sufrimiento. Y eso cambia la forma que se percibe el espacio, porque ya no estás caminando sobre piedra, estás caminando sobre alguien que nunca ha salido de ahí. El pueblo Irunaki, donde las leyes dejan de existir. Hay una diferencia entre un lugar abandonado y un lugar que no quiere visitantes. Irunaki no empieza en el pueblo, empieza en el camino. Las carreteras se vuelven más estrechas sin que te des cuenta. Los árboles se cierran sobre el asfalto como si quisieran cubrirlo. La señal del móvil cae primero a una barra, luego a ninguna. Y entonces lo ves. Un cuartel oxidado, pequeño, inclinado, casi escondido por la maleza. No tiene símbolos extraños, no tiene advertencias violentas, solo una frase. A partir de aquí, la ley japonesa no se aplica. No dice que estés en peligro, no dice que des la vuelta, solo te informa. Y eso es lo inquietante, porque en Japón, donde todo está regulado, esa frase no debería existir. Después del cartel, el silencio cambia. No es ausencia de sonido, es como si el bosque estuviera escuchando. El viento deja de moverse y los insectos desaparecen. Incluso el motor del coche parece sonar demasiado fuerte. Y cuando finalmente llegas a lo que parece ser el pueblo, lo primero que notas no es el abandono, es que hay señales de vida. Una puerta que se mueve levemente, una cortina que cae cuando miras una ventana, una luz que se apaga demasiado rápido. No parece un lugar vacío, parece un lugar que no quiere ser visto. Los relatos más antiguos hablan de visitantes que decidieron grabar la experiencia, exploradores urbanos, curiosos, adolescentes buscando adrenalina. El patrón es casi siempre el mismo. Al principio, nada ocurre. Caminan por calles de tierra, ven casas de madera deterioradas, encuentran objetos oxidados, bicicletas viejas, utensilios, pero todo está demasiado organizado. No parece ruina, parece abandono reciente. Y entonces sienten que alguien los observa. No es una presencia sobrenatural,
miradas humanas, desde dentro de las casas. En algunos testimonios describen figuras inmóviles de pie en la oscuridad de los interiores. No atacan, no hablan, solo miran. Y cuando el visitante intenta acercarse, la figura desaparece más de adentro, como si lo estuviera guiando. Pero lo peor quizá ocurra cuando alguien decide marcharse. Cuando salir de Inunaki no siempre es tan simple como entrar. Detalles pequeños juegan con la mente de los visitantes, que levemente recuerdan cómo estaban dispuestos. Tomas la misma curva por la que entraste, pero esta vez dura más, unos segundos más de lo normal. No debería notarse, pero se nota. Miras el retrovisor y nada. Sigues avanzando. El túnel por el que pasaste hace 10 minutos ahora parece más oscuro, más profundo, como si la entrada estuviera más lejos de lo que recuerdas. Entras. Las paredes húmedas reflejan los faros. El sonido del motor rebota dentro. Y durante un segundo crees escuchar otro ritmo. No es eco. Es algo que no coincide con el giro de tus ruedas. Sales del túnel, respiras y entonces lo oyes. Un sonido detrás del coche. No es un golpe, no es una carrera, son pasos. Lentos, medidos, grava siendo pisada, no acelerados y no desesperados. Alguien o algo caminando justo fuera del alcance de los faros. No intentan alcanzarte, solo siguen. Miras el retrovisor otra vez y oscuridad, pero el sonido continúa. Un paso, silencio. Otro paso, silencio. Y lo más inquietante no es que te sigan, es que parece que no quieren impedir que te vayas. Parece que solo quieren asegurarse de que recuerdes exactamente cómo salir, como si estuvieran aprendiendo el camino también. Cuando por fin vuelves a la carretera principal, la señal del móvil regresa de golpe. El túnel detrás de ti parece normal, demasiado normal. No hay pasos, no hay sombras, pero durante el resto del trayecto, cada vez que miras el retrovisor, tienes la sensación de que algo está ahí, intentando entrar, no intentando atacarte, solo esperando a que vuelvas. Hay una teoría dentro de la propia leyenda, que Inunaki no está maldito por espíritus, sino por aislamiento, que generaciones enteras crecieron ahí sin contacto externo, sin leyes forancias, y que cuando eliminas las reglas, lo que queda no es libertad, es deterioro. La moral no desaparece de golpe, se desgasta, y cuando nadie supervisa ese desgaste, el resultado puede ser peor que cualquier fantasma. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. Algunos visitantes afirman haber visto fotografías dentro de las casas, fotografías antiguas, con personas sonrientes, y entre ellas, caras que reconocen, como si alguien hubiera estado observándolos, mucho antes de que decidieran ir. Inunaki no necesita una criatura, porque el miedo aquí no es que algo no humano te ataque, es que encuentre un lugar donde la humanidad ya no funciona como debería, y que por un momento sientas que encajas demasiado bien. Kuchisake Onna, la mujer de la boca abierta. No la ves venir, la calle está casi vacía. Son las 6 de la tarde, pero ya está oscureciendo. Las farolas aún no se encienden. Escuchas tus propios pasos, el roce de la mochila, nada más. Entonces notas que alguien camina a tu lado, no demasiado cerca, lo suficiente para que el ritmo de sus pasos empiece a sincronizarse con el tuyo. Miras de reojo, es una mujer, alta, más alta de lo normal. Delgada, lleva una mascarilla blanca cubriéndole la boca. Eso no es raro, en Japón nadie cuestiona una mascarilla. Su ropa es discreta, un abrigo claro, cabello largo, oscuro, perfectamente peinado. No parece amenazante, pero no aparta la mirada. No mira al móvil, no mira al frente, te mira a ti. Entonces, sin detenerse del todo, con una voz suave, casi amable, pregunta: ¿soy guapa? No hay agresividad en el tono, no hay prisa. Es una pregunta social, incómoda, sí, pero normal. Tu cerebro intenta clasificar la situación. ¿Es una broma? ¿Cámara oculta? ¿O una persona inestable? Responder no suena cruel, y responder sí suena seguro. Pero con su mirada te dice que ninguna respuesta es correcta, porque no está buscando opinión. Está esperando confirmación. Y cuando tus labios empiezan a formar una palabra, ella sonríe, porque todavía no has visto su boca. Si dices que no, no hay discusión, no hay segunda oportunidad. Su cabeza se inclina apenas unos grados, como si evaluara tu sinceridad.
Y entonces ves el brillo, no el de sus ojos, el del metal. Las tijeras aparecen desde el abrigo con una naturalidad imposible, como si siempre hubieran estado ahí. No grita, no corre, da un paso hacia ti. Y antes de que tu cuerpo procese el movimiento, sientes el frío del acero tocando la comisura de tus labios. No busca matarte, busca corregirte, porque si ella no es bonita, tú tampoco deberías de tener el derecho a una boca intacta. Si dices que sí, algo cambia en el aire. No sonríe con los ojos, no agradece, solo asiente. Y con una lentitud casi ceremonial, lleva los dedos a la mascarilla, la baja, no de golpe, la desliza. Primero aparece la piel, luego la tensión, luego la grieta. Una abertura roja que se extiende de mejilla a mejilla, demasiado recta para ser accidente, demasiado profunda para ser maquillaje. La carne está abierta, pero no sangra. Los dientes están visibles, pero no sonríen. Y entonces repite la pregunta. ¿Y ahora? Aquí es donde entiendes que la primera pregunta no era una elección, era un contrato. Porque no importa lo que digas después. En muchas versiones, ella inclina la cabeza exactamente igual antes de levantar las tijeras, como si la respuesta siempre hubiera sido correcta. Como si el terror hubiera sido detenerte. Algunos dicen que fue la esposa de un samurái, desfigurada como castigo por infidelidad. Otros hablan de un médico celoso que quiso mejorarla. Hay versiones modernas que la convierten en víctima de cirugía fallida, pero todas las historias coinciden en algo mucho más perturbador. Ella no busca venganza, busca confirmación. No mata por odio, mata porque necesita que alguien valide lo que ya sabe. Cuando esa validación no es suficiente, te convierte en algo parecido a ella. En los años 70, Japón entró en pánico. No por cadáveres encontrados, no por ataques verificados, por rumores. Niños asegurando haberla visto cerca de colegios. Mujeres con mascarilla demasiado alta, demasiado quietas. Las escuelas comenzaron a cerrar antes del anochecer. Los padres organizaban grupos para acompañar a los niños a casa. La policía patrullaba barrios residenciales sin saber exactamente qué buscaba. Nunca arrestaron a nadie. Nunca hubo una prueba sólida. Pero el miedo no necesita pruebas. Necesita repetición. Y la pregunta se repetía. ¿Soy guapa? Las instrucciones para sobrevivir parecen absurdas. Responder más o menos, decir que tienes prisa, lanzar caramelos al suelo para distraerla. Como si la única forma de romper el ciclo fuera sabotear la conversación, no participar en el ritual. Porque Kuchisake Onna no es solo una aparición, es una trampa social. Te obliga a responder, te obliga a validar, te obliga a interactuar. En el momento en el que aceptas el intercambio, ya estás dentro de su juego. Gracias por estar conmigo en este viaje a las leyendas japonesas más terroríficas. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle a like. Déjame tu comentario sobre la leyenda que quieres que exploremos en la próxima.